Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi compañera Elsie Sánchez Bonilla y yo elegimos el tema de la pedagogía en Latinoamérica y China, que sería lo mismo que la educación en Latinoamérica y China. Queremos investigar un poco sobre los aportes que se tuvieron hacia la pedagogía. Para dar una breve introducción, queremos explicar qué es la pedagogía. La pedagogía es una ciencia de la educación. El objetivo es proporcionar guías para trabajar, ejecutar, evaluar procesos de enseñanza. Tiene diversas ciencias como la psicología, sociología, antropología, filosofía, historia y medicina. Para empezar, podemos hacerlo con Latinoamérica, en el país de Venezuela, que sería la autonomía universitaria. El 4 de octubre de 1784, mediante la Real Cédula, fue reconocida la autonomía universitaria en Venezuela. Se logra así separar la rectoría de la universidad del seminario. Se otorga a partir de ese instante la elección de los rectores a través del claustro pleno de doctores, erradicándose así el nombramiento rectoral por parte de los obispos. Al calor de las ideas republicanas y las aspiraciones de independencia nacional, a finales de la época colonial, surge la primera corriente pedagógica, claramente definida en Venezuela. Al frente de ella, don Simón Rodríguez, el licenciado don Miguel José Sims y don Andrés Bello dicen que esta corriente pedagógica está postulada por los siguientes ideales educativos. Número 1. La finalidad política. La finalidad política es formar ciudadanos aptos para vivir en una república. Número 2. La finalidad moral. La finalidad moral es fomentar el cultivo de los valores éticos para contar con hombres virtuosos y prudentes. Número 3. La finalidad económica. Proteger por medio del estudio de la técnica e industria la riqueza material a fin de asegurar la liberación económica y robustecer la independencia política. Y por último, la finalidad científica. Realizar la educación superior para robustecer el plano intelectual de América y echar las bases de la tradición de altos y vigorosos pensamientos que la equiparará a los pueblos más adelantados. Si pasamos un poco a Costa Rica, podemos encontrar la Universidad de Costa Rica. En 1843 se firma el decreto que transformó la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en la universidad y se comenzaron a gestar los orígenes de la Universidad de Costa Rica. A finales del siglo XIX, Costa Rica era un país oligárquico y liberal. Por ese motivo, sus políticas centraron su atención solamente en la instrucción primaria, tanto que después de 45 años de funcionamiento, en el año 1888 se decretó el cierre de la Universidad de Santo Tomás. Este mismo decreto estableció la creación de las escuelas superiores de Derecho y Notaría, de Medicina y de Ingeniería. Más adelante fueron creadas las escuelas de Farmacia y de Bellas Artes, ambas en 1873. Entonces, poniendo un poco de atención, nos daríamos cuenta que casi 10 años después fueron creadas ambas, o sea, Farmacia, la escuela de Farmacia y las de Bellas Artes, en 1897. Pero si nos ponemos a ver la Universidad Nacional de Costa Rica fue fundada en 1973, gracias a la perseverancia de su precursor Uladislao Gámez Solano, ministro de la Educación Pública, en el gobierno del presidente José Figueres Ferrer. Fue ratificada la creación de la Universidad Nacional, el 15 de febrero del año 1973, mediante la Ley 5182.
Entonces podríamos dar una breve conclusión que para la Universidad de Costa Rica, primero se conocía como la Casa de Enseñanzas en Santo Tomás. Después de varios años decidieron convertirla en la Universidad de Costa Rica. A continuación mi compañera Elsie les va a explicar un poco sobre la educación o sistema educativo en China. China es el país más poblado del mundo. Es un país multiétnico con gran riqueza cultural. El sistema educativo en China. El sistema educativo en China consta con la educación básica. La educación básica en China consiste en preescolar de 9 años, educación obligatoria, de escuela primaria elemental, la secundaria, el estándar educativo de la secundaria, de educación especial para niños discapacitados y la educación para personas analfabetas. La educación preescolar. La educación preescolar atiende a niños en el tramo de edad de 3 a 5 años y se ofrece en los jardines de infancia y en las clases de preescolar. La educación primaria y secundaria de primer ciclo. El programa de 9 años de educación obligatoria comprende la educación primaria y secundaria de primer ciclo, con una edad de entrada que normalmente es a los 6 años de edad. En la mayoría de las provincias, el programa se estructura a 6 años de primaria y 3 años de secundaria. En algunas otras son 5 años de primaria más 4 años de secundaria. Educación primaria y secundaria de primer ciclo. La educación secundaria media superior a menudo se refiere a 3 años de escuela secundaria o llamada enseñanza general media superior. La educación a partir del grado 10 al 12 es para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso. Un sistema de créditos se ha introducido en la escuela secundaria superior. Para completar el programa, los estudiantes deben haber acumulado un total de 144 créditos. Al final del programa, los estudiantes deben realizar una prueba de habilidad general, un sistema de examen nuevo que se introdujo en el 2002. La formación profesional se ofrece en escuelas especializadas de formación profesional, escuelas medias superiores y en la escuela técnica. La duración de los programas es de 3 a 4 años. Educación especial. La Conferencia Nacional de Educación en 1985 también reconoció la importancia de la educación especial en forma de programas para niños superdotados y los de aprendizaje lento. Los niños superdotados se les permitirá saltarse años. Para los que se manifestaban un aprendizaje más lento, se les animó a alcanzar los estándares mínimos. En su mayor parte, los niños con problemas graves de aprendizaje y aquellos con discapacidades y necesidades psicológicas eran responsabilidad de sus familias. Disposiciones adicionales se hicieron para los niños ciegos y con discapacidad auditiva severa. Actualmente en China cuenta con 1.540 escuelas de educación especial. Ellos se toman muy en serio la educación especial. La educación de adultos y en línea. La participación de grandes inversores en educación en línea se ha convertido en un nuevo punto de acceso para la inversión en la industria de educación. Los estudiantes en zonas remotas y subdesarrolladas son los mayores beneficiarios de la educación en línea. Algunas características del sistema educativo son: el calendario escolar chino es de 240 días lectivos, en contraste con los 180 días lectivos del sistema educativo norteamericano. El maestro chino asume el papel de guía sabio y no de encargado de entregar información a memorizar. Estimula a sus estudiantes a dar soluciones a los problemas y evaluarlas.
Sus preguntas incitan a la discusión, no pueden contestarse con un sí o un no, o con una frase breve. La educación preescolar comienza entre los 4 y 5 años. La educación elemental comienza a los 6 años. La escuela elemental atiende con esmero la academia, los valores morales y el apresto al mundo laboral. La mayor parte de los estudiantes de primaria se encuentran en las zonas rurales. Actualmente la población de niños en edad escolar es de 160 millones. Así, con estas características, podemos decir que la educación china ha dado grandes aportes a la pedagogía, como la formación de valores, la disciplina, se enfatiza al estudiantado a pensar, los profesores son con mucha capacidad de práctica. Todas estas características de la educación china vienen a complementar o a fomentar aportes hacia la pedagogía. Bueno, ese es el trabajo de investigación de mi compañera Kimberly y mi persona. Fue un gusto haber accedido